¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar acerca del movimiento denominado sofístico o de una serie de personajes históricos denominados los sofistas. Ante todo les pido un pequeño favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video y toquen la campanita si quieren recibir notificaciones cuando yo publique un nuevo video. Gracias por estar del otro lado. Bien, ante todo es bueno explicar el contexto histórico donde aparecen estos personajes, estos grandes pensadores denominados los sofistas. Sofista viene del griego antiguo sofos, que significa sabio. Eran maestros privados, pioneros en lo que podríamos llamar la profesionalización de la enseñanza, dado que cobraban por sus clases y por esto mismo fueron criticados por aristócratas y además por el gran filósofo Sócrates, su gran enemigo. Al menos según la versión platónica que tenemos de Sócrates, de quien tendremos ocasión de hablar en otro video. Sócrates comparaba la labor de los sofistas que cobraban por sus clases con la labor efectuada por las prostitutas que cobran un salario a cambio de un servicio sexual. Se consideraban maestros de virtud. Básicamente preparaban a los jóvenes para el arte de la política, que en este periodo histórico va a tener una gran importancia. Y enseñaban, entre otras disciplinas, porque eran sabios de verdad, eran personas con un gran bagaje cultural, un gran nivel teórico, enseñaban cultura general, pero además enseñaban una serie de artes encaminadas hacia el diálogo, la discusión, la palabra hablada. Estas artes son fundamentalmente la erística, que es el arte de ganar discusiones, es el arte de la discusión, de la polémica, y además el arte de la retórica, que es el arte de dar bellos discursos o de dar discursos convincentes, etc. Son artes encaminadas hacia la persuasión, donde el manejo del lenguaje se vuelve crucial. Eran de origen, en su mayoría, inmigrante. Los griegos los llamaban metoikos, que traducido sería metecos, es decir, justamente extranjeros, inmigrantes, que en la estructura social de la antigua Atenas, donde tenemos en la cúspide a los hombres libres, los únicos que tienen voz y voto en esta sociedad, donde tenemos la primera democracia de la historia, al menos hasta donde se sabe, democracia donde mandaban los hombres libres. ¿Qué condiciones tenías que tener para ser libre en aquel entonces? Bueno, tenías que ser ateniense, nacido en Atenas, ser descendiente directo de atenienses. Es decir que los no atenienses no tenían ni voz ni voto, es decir que los metecos, los extranjeros, y los esclavos, por supuesto, que son los que están abajo de todo en esta pirámide social, por supuesto no tenían ni voz ni voto. Además tenías que ser varón. Las mujeres no participaban de la eclesia, es decir, de la asamblea. Ya volveré sobre ese punto. Tenías que ser varón, adulto. Los niños y los jóvenes tampoco tenían derecho a ejercer su voz y su voto. Por ende, los únicos que gobernaban eran los hombres adultos y libres, dentro de los cuales había determinadas clases, es decir, tenían un determinado nivel de vida. Había hombres libres muy acaudalados, como por ejemplo Platón, y había hombres libres que eran muy humildes, hasta diría pobres, como Sócrates.
cuyos padres eran trabajadores. Su padre era artesano y su madre Fenareta era partera. Entonces, era una democracia, entre comillas, porque el pueblo, el demos que participaba en la iglesia, era muy acotado. La serie de reformas que introduce el gobernador Pericles, el gobernante, el gran gobernante ateniense, nació en el año 495 y muerto en el año 429, consistieron en ampliar la participación en la Asamblea Popular, en la Eclesia, llamada así en griego antiguo. En este gran siglo de oro, siglo de auge, hay un pasaje de una sociedad aristocrática y de una sociedad agrícola a una sociedad mercantil y democrática. Esto se debió a que el antiguo Atenas se constituyó en un pequeño imperio una vez finalizadas las guerras médicas contra los medos, es decir, contra los persas, que ustedes conocerán mejor por la película 300, donde aparece Jerjes. Entonces, tenemos un auge económico, Atenas se convierte en un pequeño imperio, domina a la Liga de Delos, a quien le exige retribuciones tributarias, y además le impone por la fuerza el modelo político democrático. Todas estas acciones, esta política imperialista, van a impactar en los lacedemonios, es decir, en los espartanos, quienes, descontentos con la actitud ateniense, le exigen que cese en sus acciones. Atenas no solo cesó en su accionar, sino que además siguió como si nada pasara. Esto va a desembocar en la guerra del Peloponeso, guerra iniciada el año 431, 2 años después muere Pericles, el gran gobernante. Atenas va a salir muy golpeada de esta guerra, dado que pierde. Los lacedemonios toman el control del antiguo Atenas e imponen la dictadura de los 30 tiranos, entre los cuales se encontraba un tío del gran filósofo Platón, de quien tendremos ocasión de hablar en otro video. Ahí comienza la decadencia de Atenas. Empieza el declive, el ocaso. Entonces, volviendo al auge, tenemos un auge económico, un auge político y un auge cultural. El eje que más nos importa es el político, para entender el papel que jugaron los sofistas en todo esto. Bien, recordemos, en la antigua Atenas tenemos por primera vez en la historia un sistema político democrático, con todas las limitaciones que ya les mencioné, pero democrático al fin. ¿Por qué fue tan importante Pericles? Porque las reformas que él instaura lo que hacen es ampliar el espectro político de participación hacia los hombres libres más humildes. ¿Cómo se llevaba a cabo la democracia ateniense? Bueno, ya les hablé de la Eclesia, de la Asamblea Popular, donde, bueno, todos los ciudadanos participaban y además decidían en torno a las cuestiones bélicas. Por otro lado, tenemos la Bulé. Bulé en griego antiguo significa consejo, compuesto de 500 miembros. Solón en su momento lo compuso de 400, Clístenes lo amplía a 500 miembros. Luego tenemos los tribunales populares compuestos por 6.000 integrantes elegidos por sorteo
Y finalmente tenemos a los arcontes. Entonces, todo este sistema político, democrático, donde, como habrán notado, los cargos son rotativos. En la iglesia participan todos, en los tribunales populares se participaba por sorteo, en los arcontes los cargos duraban un año, luego se rotaban. Entonces todos los ciudadanos estaban obligados, al menos los hombres libres, por supuesto, desde ya, estaban obligados a participar en la política. Entonces la política empieza a ser el eje, el centro en torno al cual gira la vida de los atenienses. Entonces, como ya les dije, los sofistas preparaban a los jóvenes para el arte de la política, es decir, los jóvenes o quienes quisiesen tener una formación más sólida para enfrentar discusiones, para ganar debates, para tener cierto protagonismo en la vida política e inclinar la balanza hacia sus intereses, empiezan a interesarse por los servicios de estos maestros que no participaban de la política porque eran metecos, eran inmigrantes, y los inmigrantes no tenían ni voz ni voto, podían participar del comercio, de hecho la mayoría de los metecos eran comerciantes, pero no participaban de la vida política. Los sofistas solo formaban y preparaban a sus clientes para el arte, el digno arte de la política. Entonces, ese era el rol crucial, clave, que tienen estos personajes. Nosotros vamos a ver, en líneas generales, a dos sofistas. Eran muchos los sofistas, de hecho podemos dividirlos en dos generaciones. La primera generación, anterior a la guerra del Peloponeso, donde aparecen estos dos sofistas que les quiero mencionar, que son Gorgias, de Leontinos, y Protágoras de Abdera. El primero nacido en el año 490 a.C. y el segundo en el año 485 a.C. La segunda generación es posterior a la guerra del Peloponeso, periodo en el cual, como ya les dije, se inicia una decadencia de la hegemonía ateniense y la democracia, tal como la acabamos de describir, retorna un año después de la dictadura de los 30 tiranos, pero ya viciada de demagogia y de corrupción. Entonces eso infunde en el pueblo ateniense cierto escepticismo, cierta desconfianza de la vida política. Y es ahí donde aparecen Sócrates y Platón, de quienes hablaremos en otra ocasión. En esta segunda generación de sofistas, tenemos a una serie de sofistas que aparecen en los diálogos de Platón, al igual que los ya mencionados Gorgias y Protágoras. Entre ellos, Critias, Trasímaco y Calícles, que aparece en el diálogo platónico titulado Gorgias, donde además aparece el gran sofista Gorgias. Trasímaco aparece en el diálogo más famoso de Platón, en el libro primero de Politeia, es decir, la República. En fin, ¿qué decía Protágoras? En quien voy a centrarme, voy a tomar como ejemplo. A Gorgias le voy a dedicar un video aparte porque tiene un tratado, los sofistas escribieron textos, de hecho son los primeros en introducir los libros en sus enseñanzas,
en trabajar con manuales, lo que hoy llamaríamos manuales, que no ha llegado hasta nuestros días. Gorgias escribió un tratado titulado en griego Peritu Meontos, acerca del no ser o acerca de lo que no es, del cual nos quedaron fragmentos que los hallamos, por ejemplo, en los diálogos de Platón, en los textos de Aristóteles, en los textos de Sexto Empírico, el gran escéptico, entre otros. Merece un tratamiento aparte debido a su complejidad y su profundidad y grandeza. Por eso, en honor al gran Gorgias, vamos a dedicarle un video aparte. ¿Qué afirmaba Protágoras, a quien se le atribuye la escritura de un texto titulado Discursos demoledores? Como pueden ver, el título de la obra es bastante polémico. Protágoras decía lo siguiente en griego antiguo: Panton grematon metron anthroponestin. Y ustedes me dirán, ¿qué demonios acabas de decir? Bueno, el ser humano es la medida de todas las cosas. Y agrega, de lo que es en tanto que es y de lo que no es en tanto que no es. De esta afirmación se desprenden una serie de consecuencias que muestran las grandes tendencias o los lineamientos fundamentales del movimiento sofístico. Por un lado, un subjetivismo, donde no existen las verdades absolutas y universales, sino que toda verdad es relativa. Y además, cualquiera es válida. Este subjetivismo, como pueden apreciar, donde, bueno, cada opinión es válida porque a mí me parece verdadero, se me presentan como verdaderas mis opiniones o mis pareceres, este subjetivismo da paso a un relativismo, donde, como les acabo de decir, toda postura, toda opinión es válida. El subjetivismo se centra o se basa más bien en un sensualismo, es decir, que no podemos conocer las cosas tal y como son, sino tal y como se nos aparecen a nuestra percepción sensorial. Por lo tanto, dado que la percepción es infalible, todo aquello que perciba va a ser válido, va a ser valedero. Por más que el otro perciba otra cosa y otro perciba otra, no importa. Y esto da pie a un escepticismo, es decir, que la verdad nunca podrá ser alcanzada de manera absoluta. No solo por lo anteriormente mencionado, sino porque además nuestro entendimiento es falible, falla, y además es finito. Somos entidades contingentes y particulares. Nunca podremos acceder a lo universal. ¿Qué es lo único que cuenta entonces? El discurso. ¿Y qué pensaban los sofistas del lenguaje? Lo siguiente: que el lenguaje no es un instrumento bueno para reflejar una realidad que, como ya vemos, según los sofistas, es inaccesible tal y como es en sí misma. Por lo tanto, el lenguaje no es el espejo del mundo. Los sofistas rompen con la famosa tríada asociada afirmada por Parménides, según la cual el pensar, el ser y el decir son lo mismo. En el fragmento 3 de Parménides leemos Togar autonoein stigareinai, es decir, lo mismo son pues pensar y ser. Los sofistas dicen no, no son lo mismo. La postura lingüística de los sofistas se conoce como nominalismo, es decir, que las palabras son meros nombres, son meras etiquetas de las cosas, pero no representan a las cosas tal y como son. Son un fruto de la necesidad humana de comunicarse. Bien, eso por un lado. Esos son los aspectos ontológicos del orden del ser, gnosiológicos del orden del conocer,
fundamentalmente. ¿Cómo se traduce esto a la vida política? Es decir, a la praxis política concreta y a las filosofías prácticas que van a sustentar todo esto. Se traduce en lo siguiente. La moral, las leyes y las costumbres van a ser también relativas. Recuerden que los sofistas eran viajantes, es decir, que conocían otras culturas, conocían otros pueblos, y eso hace que vean una otredad que es diferente, que es distinta, que es diversa, donde se creen otros dioses, se tienen otras costumbres, etc. Entonces, esto ya imbuye de escepticismo con respecto a lo cultural. Entonces, ¿qué sucede? La sociedad, y acá se van a adelantar siglos a la teoría contractual del siglo XVII, XVIII, la sociedad va a ser el fruto de un consenso, donde los seres humanos se unen unos con otros por una cuestión de simple necesidad. La sociedad no sería un fruto natural. Acá aparece una contraposición que no mencioné, que es la de physis, es decir, la naturaleza, y nomos, la ley, la norma. Las normas, las leyes, también van a ser convencionales. Con respecto a este punto tenemos el ejemplo de un lado, Trasímaco, ejemplo que nos lo da Platón, libro primero de la República, Politeia, y Calícles, que aparece en el ya mencionado diálogo Gorgias, un estupendo diálogo platónico que les recomiendo que lo lean. No tiene desperdicio. ¿Qué afirmaba Calícles? Que las leyes son un invento de los débiles para someter a los fuertes, quienes, enjaulados cual leones, tienen todo el derecho del mundo por ser fuertes por naturaleza. Acá aparece la physis, opuesta al nomos, a la norma convencional, la naturaleza contra el orden arbitrario. Tienen derecho a romper esas jaulas y a romper con las leyes, dado que estas han sido creadas por los débiles para someter a los fuertes. Han sido creadas en pos de su interés. En Trasímaco tenemos que la ley se adecúa a quienes detentan el poder. Las leyes son creadas por quienes dominan, quienes tienen el toro por las astas, y son creadas en pos de su conveniencia y de su interés. No son nada natural, ni nada necesario. Entonces, esto choca de frente con la postura que veremos luego, socrática, donde aparece una verdad universal, donde aparecen cosas en sí. Entonces, todo esto que les mencioné se encuentra ya presupuesto en esta frase de Protágoras de Abdera, según la cual el ser humano es la medida de todas las cosas. Así que bueno, espero les haya gustado el desarrollo, hayan disfrutado del video, espero haberlos ayudado si tienen que rendir algún examen o explicar determinada cuestión, etc. En el próximo video vamos a hablar de el gran Gorgias. Les mando un abrazo, no olviden suscribirse y nos vemos la próxima. Esto fue Filosofía Crítica.